Hola, querido amigo, querida amiga, una vez más nos encontramos aquí para orar y también para reflexionar en el capítulo del día del programa Reavivados por su palabra. Así que te invito a orar en este momento para pedir la dirección de Dios. Querido Padre, en este momento queremos estudiar tu palabra, escuchar tu voz. Por ello pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a reflexionar en el Salmo 105, que es casi una continuación del Salmo 104. ¿Te acuerdas que el Salmo 104 presenta un resumen de la creación de Dios? La misma creación que es presentada en Génesis capítulo 1. El Salmo 104 termina con tres elementos de adoración que se puede utilizar en el día sábado. Por ejemplo, el Salmo 104, versículo 33 y 34 dice: a Jehová cantaré salmos. Dulce será mi meditación en él. Me regocijaré en Jehová. Cantar, meditar y regocijarse son tres elementos presentados al final del Salmo 104. El Salmo 105, que es el Salmo de hoy, empieza con tres elementos muy parecidos. En los versículos 2 y el versículo 3 dice la palabra de Dios: cantale salmos, hablad de todas sus maravillas, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Los elementos son cantar, hablar de todas sus maravillas y alegrarse el corazón. Y es interesante que el Salmo 105 tiene algunas partes muy interesantes que presentan la salvación del Señor, un Dios que salva. Porque el Salmo 105 es un himno que presenta la historia de la salvación. Entonces la primera parte del Salmo está escrita desde el versículo 1 hasta el versículo 6 y presenta una exhortación a la alabanza y al testimonio. Luego, en los primeros versículos, por ejemplo, dice: da a conocer sus obras entre los pueblos, habla de todas sus maravillas. Porque cuando nosotros alabamos el nombre del Señor y cuando nosotros contamos, testificamos de su amor para otras personas, nosotros mismos crecemos en la fe, nosotros desarrollamos el carácter de Cristo. Después, desde el versículo 7 hasta el versículo 11, el Salmo presenta la fidelidad de Dios hacia sus hijos. Entonces, por ejemplo, el Salmo presenta a Dios como un Dios de cerca, no un Dios de lejos. Versículo 7, por ejemplo, dice: nuestro Dios. Él está cerquita de cada uno de nosotros para guiarnos, para protegernos. Después dice que Él se acordó, Él estableció, Él concertó con Abraham. Así que aquí está reflejada la fidelidad de Dios. Bueno, después, desde el versículo 12 hasta el versículo 15, el Salmo presenta la protección de Dios sobre todos sus hijos y también sobre sus siervos, los profetas, los ungidos para una misión especial. Por ejemplo, en el versículo 15 dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Es verdad que Dios elige a todos para la salvación, pero elige a algunos para una misión. Entonces acá presenta esta protección de Dios hacia sus hijos y sus elegidos. Después, desde el versículo 16 hasta el versículo 22, acá encontramos un resumen de la historia de José. Y el objetivo es recalcar la fidelidad y también recalcar, hacer hincapié en que Dios está en el control de todo. Porque presenta la manera como José fue enviado del Egipto, como él sufrió, pero estuvo fiel todo el tiempo, y también el resultado de la fidelidad de José y la mano de Dios al timón en la vida de José. Entonces, es un llamado también para que seamos fieles, aunque pasemos por luchas y dificultades. Después tenemos acá desde el versículo 23 hasta el versículo 36, el Salmo presenta un resumen de la historia del Egipto. Presenta las plagas, pero no presenta todas las 10 plagas que cayeron sobre el Egipto, sino que presenta solamente 8. Y no están en orden cronológica. El objetivo del salmista es mostrar el poder de Dios en medio de las plagas. Aunque vengan plagas, aunque vengan luchas,
Dios está con nosotros. Y las plagas fueron enviadas, en este caso, por Él para liberar su pueblo. Por eso, esta parte del Salmo termina con la muerte de los primogénitos, que fue, en este caso, una señal de la liberación. Y por qué no decir, apunta también para la muerte del primogénito de Dios, Jesucristo, que ha muerto en la cruz para liberar cada uno de nosotros de la prisión del pecado, de la esclavitud del pecado en nosotros. Bueno, después, desde el versículo 37 hasta el versículo 44, el Salmo presenta el peregrinaje del pueblo por el desierto. También presenta la entrada en la tierra prometida. Y es interesante que el pueblo no tenía derecho, digamos, a entrar en la tierra, pero entró por la gracia y únicamente, solamente por la gracia de Dios. Así nosotros no tenemos derecho a la salvación también. Somos débiles, pecadores, pero por la gracia de Cristo vamos a recibir la nueva tierra si somos fieles al ejemplo de José. Bueno, esta parte del Salmo presenta, por ejemplo, la mano de Dios al timón de la vida del pueblo. Dice que Dios los sacó. Dice que Dios extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Dice que Dios los sació con pan del cielo. Dice que Dios sacó el pueblo con gozo y con júbilo. Así que Dios también, que es el mismo ayer, hoy y lo será para siempre, Dios también hace lo mismo con sus hijos hoy. Hay que creer, hay que confiar y hay que andar por sus caminos. Bueno, y el Salmo termina entonces con un texto muy lindo que quisiera recalcar en esta mañana para vos. El Salmo termina en el versículo 45, donde dice, ¿para qué? Es decir, Dios los sacó, Dios extendió una nube, Dios los sació, Dios abrió la peña y fluyeron aguas. ¿Para qué? Dios les dio la tierra prometida. ¿Para qué? Para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Primer punto, la fidelidad es importante. Segundo punto, la fidelidad, la obediencia, es un resultado de la salvación, de la liberación, de la mano poderosa de Dios. Las obras son importantes, pero deben ser un reflejo, un resultado de la salvación en Cristo Jesús. Somos salvos por su gracia, somos salvos por su mano poderosa, por la fe en Cristo. Pero el resultado en la vida de alguien que es salvo es la fidelidad. Así que, querido amigo, en esta mañana quiero orar por ti, porque tal vez esté hablando para alguien que esté luchando, para alguien que anduvo lejos de los caminos del Señor, para alguien que tal vez no logra ser fiel. En este momento quiero decirte, Dios es poderoso para sacarte de las tentaciones. Dios es poderoso para saciarte con su gracia. Dios es poderoso para librarte de las tentaciones. Hay que creer en Él. Hay que tirarse a sus pies todas las mañanas y hay que permanecer en Él. Entonces la obra de la liberación vendrá de sus manos poderosas. Vamos a confiar en Él. Vamos a entregar nuestras vidas en las manos de este Dios que puede todas las cosas. Así que quisiera orar por ti en este momento, para que Dios pueda bendecirte a ti y por supuesto a mí también. Vamos a orar. Querido Padre bondadoso Dios, en este momento, al reflexionar en este lindo salmo, queremos pedir la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Pedir, Padre amado, la dirección de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, de tus hijos, de los que luchan, de los que necesitan de tu dirección. Quiero orar por las familias, por los jóvenes, por los hijos, por los padres y madres. Quiero orar, Padre amado, por todos los que necesitan de ti, por los que sufren con alguna enfermedad, por alguna persecución, por alguna injusticia. Quiero orar, Padre amado, por los líderes de las naciones y de la iglesia. Quiero orar, querido Dios, por los que trabajan cuidando a los enfermos, los médicos y enfermeros. Quiero orar por los maestros y alumnos de las escuelas y alumnos de tu palabra, los que tomaron la decisión de bautizarse, y que todos seamos dirigidos por tu Santo Espíritu mientras vivimos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Querido amigo, bendiciones. Mañana nos vemos una vez más
para reflexionar en la palabra de Dios. Bendiciones mil a cada uno de ustedes.